en Dios. Que a veces ponemos todas las excusas posibles para no dedicarle un domingo a Dios. Si el Señor dijo 6 días trabajarás y un día vendrás a mi casa a adorarme. Haz todo lo posible, hermano, pero no dejes de congregarte. Si puedes congregarte los 3 cultos, gloria a Dios. Pero si no, el domingo, pero ven el domingo. Caiga piedra, caigan ángeles del cielo, caiga lo que caiga, usted tiene que buscar de Dios. Porque es lo que te va a fortalecer toda la semana. Es lo que te va a dar la fuerza para poder luchar frente a la tentación, frente a los ataques del enemigo. Por eso cuando nosotros venimos, usted tiene que venir preparado. Usted tiene que venir con el corazón abierto en las manos, diciéndole: Señor, yo quiero salir de aquí mejor de lo que entré. Yo quiero esta semana tener una semana de victoria, Dios. Y quiero poner en práctica todo lo que he aprendido en la reunión del día de hoy. Quiero esta semana crecer un escaloncito más en el Señor. ¿Cuántos quieren crecer? Dios quiere, dice la palabra, que nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Mire si Cristo no es, dame un poquito más de volumen. Mira si Cristo no es grande. Pero el Señor dice: yo te he sacado de ahí y tú tienes que crecer. Todos los días tú vas creciendo. Pero tenemos que dejarnos crecer. Tenemos que dejar que Dios, como buen alfarero, Él nos pueda moldear. Pero a veces vos ves cristianos como renegados, como enojados, como caprichosos, no dejando que Dios haga la buena obra en tu vida. A veces te va a costar, a veces no vas a entender, a veces te va a costar comprender los procesos de Dios. Pero algo que tiene el nuevo nacido es que ya no se guía por un sistema del mundo, ya no se guía por la carne, sino se deja guiar por el Espíritu de Dios. Él te empieza a guiar. Y vamos a ir a Romanos. Terminamos ya el capítulo 3 y entramos al capítulo 4, y donde vimos la culpabilidad del hombre, que todos, ¿cuántos hombres son culpables? Todos. Dile al que está a tu lado: tú eres culpable. Amén. Desde que nacemos somos culpables, porque el pecado mora en nosotros y tenemos sentencia de muerte todos los seres humanos. Pero Cristo vino a intervenir, Cristo vino a salirnos al encuentro para que la justicia de Dios no cayera sobre nosotros, sino su misericordia, por medio de que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Y vimos en el capítulo 3 que dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que lo busque a Dios. Todos están bajo el pecado. Y Pablo hacía mención de esto. ¿Por qué? Porque los judíos se aferraban de las obras, y ellos creían que por las obras o por la herencia ellos iban a ser salvos. Y Pablo aquí está centrando todo el mensaje en lo más importante del evangelio. Así que mira, viniste en un día muy pero muy importante, en el día donde Pablo está hablando. Este día está hablando la palabra de Dios. ¿De qué? Está centrando todo en la salvación, que es lo más importante, mi hermano. Podemos discutir de cualquier argumento teológico, podemos discutir por un montón de cosas, si te gusta el saco del pastor, no te gusta, si te gusta esto, aquello, pero la salvación es lo más importante. Porque si tú no tienes salvación, tú no tienes nada. Tú puedes tener conocimiento, tú puedes tener percepción, te pueden gustar un montón de cosas, pero si tú no tienes salvación, entonces Pablo empieza a hablar de la importancia. ¿Por qué? Porque ellos, y esto es lo que hace el diablo lo que hace es ataca a la iglesia y mete el sistema religioso, creyendo que la salvación es por obra, y les hace creer a la gente que la gente tiene que hacer obras para ser salvo. Y no hay nada, ni moralmente, como hablábamos el otro día, que hay personas que pueden ser mejores que otros moralmente, amén, como intelectualmente,
Hay personas que moralmente quizás son mejores que otros, pero eso no alcanza para ser salvo. No alcanza. No hay nada que el ser humano pueda hacer por mérito propio, por más que se esfuerce. Por eso aquí se cae todo argumento de que bueno, yo estoy en la iglesia porque yo de chiquito yo miraba las cosas de Dios y yo en mi corazón lo buscaba. La Biblia dice que no hay nadie que lo busque. Entonces, ¿sabes qué? En realidad lo que nosotros tenemos, porque dice la palabra que somos seres espirituales, y todos tenemos la necesidad de adorar, pero adorábamos lo que no sabíamos. No le buscábamos a Dios. Si Él no hubiese salido a tu encuentro, si Él, el Señor, no hubiese venido a tu vida, hoy tú no estarías aquí. Pero no estás aquí por mérito propio. Entonces la gente, y esto lo veía yo muchas veces, como el cristiano entra y sale de las cosas de Dios como se le da la gana. Porque todavía no ha entendido que Cristo es el que te introdujo en su reino. Y si tú te das cuenta y cuando entras al reino de Dios, nada te puede sacar de ahí, amén. Porque estás metido en ese reino celestial maravilloso del Señor. Ahora fíjate una cosa, dice Pablo aquí, y vemos el ejemplo en el capítulo 4, dice el ejemplo de Abraham. Y Pablo hace referencia a Abraham de que en el Antiguo Testamento, ¿cómo la gente era salva? ¿Cómo era salva en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era antiguamente la gente salva? ¿Cómo se salvaba? Ahora nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y antiguamente, ¿cómo era salva la gente? ¿Por las obras? No. Por la gracia también. Siempre fue por la gracia. Desde el principio al fin, siempre fue por la gracia. Siempre, siempre. Y aquí Pablo te lo empieza a demostrar que la salvación es por gracia, por la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Por la fe. La salvación es por la fe. Entonces Pablo empieza a hacer mención de esto, de cómo el Señor lo buscó a Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe, bien, pero ¿de dónde provenía Abraham? Abraham no venía de un linaje espiritual, no venía de una herencia espiritual. ¿De dónde sale Abraham? El padre de Abraham era Tere, o Teré, como usted quiera decirlo. Pero el padre de Abraham era un caldeo pagano, mundano, idólatra. Y Abraham también era un pagano, idólatra, caldeo. Pero Dios, en su infinito amor, a él se le plació, como todos los seres humanos, de manifestarle su amor. Y dice que Dios le habla a Abraham, y Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué hizo? Creyó. ¿Y qué hizo la diferencia entre alguien que era hebreo, alguien que era justo, alguien que era santo, entre alguien que era pagano? Simplemente creyó. Y por cuanto creyó, dice la palabra, le fue contado como justicia. Fue justificado por haber creído. Fíjate una cosa, mi hermano, todo en Dios es creer. Al que cree, amén. Y por eso cuando camines en este estudio de Romanos vas a darte cuenta maravillosamente cuál es el pensamiento de Dios y cómo Dios te empieza a enseñar lo que la palabra dice. Y dice en el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto es Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? ¿Qué lo escogió a Abraham? ¿El linaje, dice Pablo?
¿Qué lo escogió a Abraham? ¿Su descendencia? ¿Su buen comportamiento? Ah, yo sé por qué Dios te escogió a vos. Porque cuando iban al colegio, todos tus compañeros se robaban cosas del kiosco, y como tú eras moralmente un poco mejor, no te robabas nada. Y por eso cuando fuiste grande, Dios dijo: a este voy a escoger. ¿Qué fue lo que te escogió entonces? ¿Qué fue lo que hizo que Dios pusiera los ojos en tu vida? Cuando vos eras chiquito, todos tus amigos mataban pajaritos con la gomera y tú dijiste: yo no voy a matar los pájaros. Entonces Dios vio tu buen comportamiento y te escogió, ¿no? ¿Qué fue? Fue que todos tus hermanos, yo sé por qué Dios te escogió. Porque todos tus hermanos le mentían a mamá y tú eras el único que no mentía y que ibas a hacer todos los mandados. Entonces cuando creciste, Dios dijo: a este lo voy a salvar porque es bueno. Entonces dice en el versículo 1, dice: ¿Qué halló Dios en Abraham para escogerlo? ¿Qué halló? ¿Qué halló? ¿Usted cree que halló algo Dios? Hermano, Dios no halló nada ni en Abraham, ni en usted, ni en mí, ni en nadie. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Qué es lo que te escogió? La pura gracia y misericordia de Dios. Entonces a veces la gente quiere justificarse diciendo: bueno, a mí Dios me escogió porque yo cuando sea grande voy a poner en la obra. Esto es un palo para algunos. Quizá cuando sea grande Dios me vio que yo iba a ser buen predicador porque de chico tenía un chamullo. Amén. Ahora digo, dice que Dios no vio nada en Abraham. Era un pagano, idólatra, un caldeo, pero a Dios se le plació. Por eso muchas veces dice: ¿por qué Dios escogió a los hebreos? ¿Por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué? Porque a Él se le place. Alguien tiene que escoger Dios, ¿entiende? Ahora, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos llamó a todos. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, todo el mundo tiene el acceso a la salvación. ¿Qué es lo que hace que no sea salvo? Que no quiero. Y ahí está el libre albedrío, la libre voluntad. Amén. No hay excusa, dice Dios. No hay excusa. Entonces dice: ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dios lo escogió según las obras que haya hecho. Esto quiere decir, según las obras, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado, escuche bien, usted va a empezar a estudiar la palabra de Dios y a entender, amén, para comprender, para no sacar las cosas de contexto, amén, para entender qué significa cada libro, qué significa, es un libro narrativo, es un libro profético. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para todos, esto es para uno, esto es para mí, ¿se entiende? Ahora dice en el versículo 2, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios lo hubiese escogido, escuche, por las obras, ¿quién se gloría? La persona. Entonces dice Dios: si Dios lo hubiese escogido, amén. Por eso muchas veces usted dice: lo que pasa es que Dios no lo escogió a mi marido porque es un borracho. Dios también lo escogió a él. Lo que pasa es que él todavía no ha elegido aceptar a Cristo por fe. Pero también Dios lo escogió. No es que usted está acá dentro de la iglesia porque usted es mejor. Usted es la misma porquería que el otro que está afuera. Usted es la misma basura. ¿Le gusta? Acá en esta iglesia no le levantamos el ego a nadie, se lo destruimos acá. Por eso dice Pablo, dice: yo soy una basura. Pablo mismo lo decía. Hay gente que dice: no, yo necesito una iglesia para que me levanten el autoestima. Mira, viniste a un lugar equivocado. Porque la verdad de Dios dice que todos nosotros somos
como trapos de inmundicia, como escoria, como basura. Somos todos iguales. ¿Qué hace la diferencia que tú estés acá? Simplemente en que tú creíste en Jesús. Y por eso Dios te está bendiciendo. Entonces dice, si hubiese sido por obras, Abraham, versículo 2, se hubiese gloriado. Pero no para con Dios, se hubiese gloriado él en sus ojos. Ay, qué bueno que soy. Yo sabía que Dios me iba a bendecir. Como me decía el otro día una hermana, me decía, pastor, una mujer perdió a su hijo. Y la hermana le estaba predicando y le dice, yo no voy a ir a la iglesia porque Dios es malo, porque Dios no es justo, porque Dios no hizo las cosas bien. Creyendo, porque yo no merecía esto. No, es verdad, no mereces eso, mereces cosas peores. Hay gente que cuando pierde un ser amado, yo no merezco esto. ¿Qué mereces? Si dice la palabra de Dios que todos los pecadores merecemos la muerte. Yo no merezco esto, ¿por qué? Porque yo no soy un asesino, yo no soy un violador como esos que salen en la tele. Pero la palabra de Dios dice que delante de Dios somos todos iguales. Sean pecados grandes, sean pecados chicos, somos pecadores. Y todos nosotros, por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que no hay solamente un justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo correcto, no hay nadie que pueda gloriarse en algo, nadie. Entonces esta mujer decía, yo no merezco esto. No, ¿qué mereces? Es una desgracia lo que te pasó, pero no es culpa de Dios. Es terrible, pero no es culpa de Dios. Nunca culpes a Dios. Amén. Amén, iglesia. Versículo 3. Y dice, vamos a quedarnos en el versículo 2 mejor. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Mire esto, qué lindo esto. Lucas capítulo 18. El otro día iba en el auto y estaba escuchando una prédica de un hombre que estaba en la radio y se escuchaba. Y decía, y la gente toda. Yo digo, yo no entendí nada. Sí, no se entendía nada. Digo, ¿qué es esto? Amén. El evangelio de Dios se entiende. Dios quiere que usted entienda, para que usted crezca, madure. Amén. Ahora dice en Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Se acuerda de la parábola del fariseo y el publicano? Ahora, antes de empezar con esto, fariseo, ¿quién era? Fariseo era alguien que estudiaba la palabra de Dios, un religioso, alguien que tenía un comportamiento correcto, moral, espiritualmente. ¿Y quién era el publicano? ¿Saben lo que son los publicanos? Los publicanos, porque muchas veces uno lee así, dice, pero ¿qué es un publicano? Un publicano es un pecador, es un mundano. ¿Quién es un publicano? No. Cuando Roma invadía ciertas ciudades, Roma lo que hacía era cobrar impuestos. Pero ese trabajo sucio no lo hacían los romanos, ellos no se ensuciaban las manos. Entonces hacían un tratado con algún hombre adinerado de la ciudad, de su misma comunidad, y le decían, bueno, usted tiene que darle al gobierno o al imperio romano, usted le tiene que dar todos los meses en base de impuestos 10,000 pesos. Pero después usted vaya y cóbrele a la gente del pueblo lo que usted quiera cobrarle. Si usted quiere cobrarle 10,000, le cobra 10,000 y usted recupera su dinero. Si no, usted vaya y cóbrele lo que quiera. ¿Se acuerdan de Simón, que dice que cuando Cristo entró a su casa y él dijo, devolveré el dinero, y si alguien es estafado le devolveré? Bueno, ese era publicano. Por eso lo acusaban a Jesús de sentarse a comer con prostitutas, con publicanos. ¿Por qué? Porque los publicanos eran judíos también, pero ¿qué hacían? Eran chantas, eran esos usureros, esos ventajeros.
Había que pagar impuestos porque obviamente lo determinaba la justicia. Pero este hombre que hacía, él le pagaba al gobierno, pero después él salía y cobraba lo que quería y ganaba 4, 5, 6, 7, 10 veces más. Y lo que tenían los publicanos era que tenían el respaldo del gobierno, como que el gobierno le decía, bueno, nosotros te respaldamos. Si alguien no te quiere pagar, vos decinos, nosotros vamos y lo agarramos. Entonces el publicano que decía, lo entrego a este en la cárcel si no me pagas. Entonces la gente tenía miedo, pero le decían, escúchame una cosa, nosotros fuimos invadidos por los romanos, vos sos romano, vos sos de acá del barrio, te conozco de pibe. ¿No te das cuenta que tengo necesidades también que no me alcanza para llegar a fin de mes? No, dame. Por eso los publicanos eran ricos en medio de una sociedad pobre. ¿Por qué? Porque le sacaban hasta lo que la gente no tenía. Y eso pasa hoy dentro de las iglesias, donde muchas veces nuestros propios hermanos en Cristo Jesús te sacan hasta lo que no tenés. Te cobran todo. Quería dar un estudio, quería aprender la palabra, 2,000 pesos. Dame 1,000 de acá, 1,000. Y te sacan todo, mi hermano. Si la palabra de Dios dice que es gratis. Amén. Usted da si usted siente en su corazón y usted puede y usted quiere. Amén. Por eso nosotros acá intentamos de no cobrar absolutamente nada. De nada. Que usted haga lo que Dios le marca en su corazón que usted haga. Amén. Bien. Y dice en el versículo 9, dice, y a unos que confiaban, y esto es lo que quiere decir, lo que veníamos leyendo de Romanos, dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, eran los 2 judíos. Uno era fariseo y el otro un chanta, un publicano. Un usted era. Amén. Un usted. Y dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo delante de esta manera: Dios, te doy gracias. Oraba con él mismo se alababa. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo a Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el que quiera enaltecerse será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir que los dos eran pecadores. Uno quizás era más pecador o menos pecador, pero delante de Dios somos todos pecadores. Pero el publicano que hacía, él golpeaba su pecho, él reconocía que estaba mal. Él reconocía su condición y dice que ese descendió a su casa como justificado. ¿Cómo descendió? Perdonado. Pero el otro no. Haciendo todas las cosas bien, moralmente. Y esto no quita que uno no haga las cosas bien, guarda. Haciendo todas las cosas bien, pero no reconociendo que a su vez, aunque haga todas las cosas bien, sigue siendo un pecador. ¿Se entiende? Aunque usted haga todo bien, usted sigue siendo un pecador. Usted sigue necesitando a Cristo. Hay gente, hermano, que cuando tiene 2 o 3 años, 5 años, 10 años en el evangelio, ya se le empiezan a subir los pájaros a la cabeza. Y ya te miran por arriba del hombro, creyéndose más que otros, porque soy apóstol, soy obispo, soy no sé qué soy. Y empiezan a mirar a la gente por encima, y la gente cree que esos hombres son hombres de Dios y que tienen el poder. Hermano, usted es un cristiano igual que él. Y Dios te ama tanto como a Él, y Dios te perdona tanto como a Él, y Dios te habla tanto como a Él. Por eso hay gente que vos escuchás por ahí, no, tiene el don de la profecía. Si vos vas a hablar con Él, Él te va a hablar y te va a decir lo que Dios quiere. Hermano, y se hacen dueños de una mentira diciendo Dios dijo cuando Dios no dijo. Porque así como Dios me habla a mí, también Dios te quiere hablar a ti. Porque el mismo Dios que está conmigo es el mismo Dios que está contigo. ¿Se entiende? Y esto es lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque ellos hacían diferencia.
Ellos hacían diferencia. Ellos creían que eran mejores que los demás. ¿Por qué? Porque practicaban ciertas cosas. Y Pablo bien dice, acuérdese, que yo practico, la fe sin obra está muerta. ¿Se entiende? Pero las obras no me dan fe. Pero por cuanto yo creo, empiezo a hacer buenas obras. Y acá lo voy a empezar a explicar un poquito más profundamente para que lo entienda. ¿Cuántos creen que merecen algo bueno? Nadie merece algo bueno, amén. Todos merecemos cosas malas porque somos pecadores. Pero Dios nos da cosas buenas no porque las merezcamos. Y acá es importante entender esto. No porque lo merezca, sino porque Él te ama. Es simple. Por eso que la religión lucha tanto con esto, porque decir, ¿cómo? Dios me bendice simplemente porque Él me ama. ¿Me bendice Dios simplemente por gracia? No, algo tengo que hacer. ¿Por qué Dios? Escuche. Porque si vos haces algo, y esto pasa dentro de las iglesias, cuando vos empezás a hacer algo, vos creés que tenés derechos a algo. Vos crees que te lo ganaste. Yo me lo gané hace 10 años que estoy en la iglesia. No te ganaste nada, pecador repugnante. Yo hace 10 años que vengo a la iglesia a escuchar la palabra. El pastor me tiene que tener consideración. Pecador. ¿Por qué lo puso a él que hace 2 años que viene a la iglesia y yo hace 20? Porque Dios así lo quiso. ¿Se entiende? Entonces a veces la gente cree que si yo hago algo voy a ganar ciertas cosas, y no es así. No es por obra, es por fe. Es porque tú estás creyendo lo que Cristo hizo en tu vida y tú estás agradecido con eso. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y esto es importante. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Ahora dice que, porque ¿qué dice la Escritura? Así dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Mira qué importante es la Escritura. Por eso el diablo siempre lo que quiere hacer es torcer la Escritura. Con falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Y creer que si yo hago tal cosa, amén, yo lo voy a recibir. Si yo lo declaro. Lo publicamos el otro día en el Facebook. No sé si lo leyó o lo escuchó, pero está bueno. Yo lo declaro y se va a hacer. Entonces el otro día había una muchacha en la radio. Yo le mandé un mensaje de hora que decía que era como un águila y no sé qué, que quizá era un pajarraco, no sé. Pero ella estaba en la radio y decía, nosotros somos como las águilas y todo lo que nosotros digamos, Dios lo va a hacer. Wow. Entonces es como que Dios es tu empleado. Dios va a hacer lo que tú digas. No, mi hermano. Y acá está el problema. Ahí donde no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros no somos nada. Todo es Él, amén. Y todo lo que recibo es por pura gracia. Y me mandó un audio y decía el audio y decía, bueno, porque este pastor y hablaba y decía, porque yo decreto y yo declaro que todos los demonios salen de la ciudad de La Plata. Y yo digo, el primero que tendrá que salir es Él. Imagínate, mi hermano, si salen todos los demonios de La Plata. No tendría que ocurrir eso. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no trabajan fuera del Señor. El Señor es el Señor, dice la palabra, de hasta los demonios. Ahora imagínate, si la gente con todos los demonios no cree en Dios, imagínate si le saca a todos los demonios. Menos va a creer. Porque a veces los demonios lo que están haciendo es que esa persona tenga problemas. ¿Para qué? Para que la persona se dé cuenta que necesita a Jesús.
Yo echo fuera toda la enfermedad. Digo, ¿cuántos vinimos acá por la enfermedad? Entonces, en vez de maldecir la enfermedad, vamos a decir gracias Dios por esta enfermedad. Porque la enfermedad me hizo reconocer, me hizo dar cuenta que soy un soberbio y que necesito a Jesús. ¿Se entiende? Y decía, y declaramos que todos los políticos, hermano, por más que vos quieras bendecir a los políticos, si ellos no creen, es decisión de ellos. Por más que vos quieras, por eso que y a veces creímos que si yo lo creo, alguien va a ser salvo, si yo lo creo. Y no es porque tú lo creas, tú tienes que creer para tu salvación, pero tú no puedes creer para la salvación de otros. Porque es personal. Vos lo que vos podés orar es: Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor, estoy aquí intercediendo, Dios. Sé que es un bruto, duro, ignorante, Dios, pero ten misericordia, Señor. Usa lo que tengas que usar. Y el Señor viene y usa a los demonios para amedrentarlos. Y usted está hecho fuera a los demonios. Y Dios dice: decidite. Que se conviertan o quieres echar fuera a los demonios. A ver. ¿Se entiende, mi hermano? Porque dice, porque estas señales seguirán a los que están en Cristo Jesús, echarán fuera demonios. Claro que sí, mi hermano, porque cuando predicamos la palabra, los demonios, cuando viene Cristo a tu vida, los demonios no tienen lugar. Pero yo no voy a echarle los demonios a un mundano que no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando lo acepte, por medio de la palabra que tú le estás predicando, los demonios se van solos. Porque donde está el Espíritu Santo no pueden morar las tinieblas, iglesia. Dale fuerte ese aplauso al Señor entonces. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y Pablo nos enseña algo. Lo importante, hermano, cuando usted abre la Biblia, es Dios que te está hablando. Si usted no cree en la palabra de Dios, entonces usted no está creyendo en Dios. Amén. Ahora fíjate una cosa. Muchas veces nosotros creemos en lo que dice el pastor, en lo que dice fulanito. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que en el libro de los Hechos dice que la iglesia de Berea era más noble que la de Tesalónica? ¿Por qué? Porque ellos escuadriñaban la Escritura. Según lo que Pablo decía, ellos estudiaban a ver que lo que Pablo dijera era verdad. Dios nunca te va a mentir y lo que está escrito en la Biblia es verdad. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Entonces creen lo que está escrito, porque es de Dios. Vio, hermano, que hay gente que cree en Dios, pero no cree en la palabra. No cree en la palabra. Y Jesús dijo: el que no crea en mi palabra, yo no lo juzgo, porque la propia palabra que yo les prediqué y no creyeron, los juzgará en el día del juicio. Eso dijo Jesús. ¿Se entiende? Vio que hay gente que dice: yo creo en Jesús. Bueno, ama a tu prójimo. Ah, no. Yo creo en Jesús, no robes más. Ah, no, no. Yo creo en Jesús, deja el pecado. Ah, no. Yo creo en Jesús y Jesús dice: ama a tu esposa, no la engañes. Ah, no, pero no se puede, la carne me lleva. ¿Se entiende? Entonces, yo creo en Jesús, pero no creo en esto. O crees en todo o no crees. Entonces la pregunta es: cuando tú abres la Biblia y estás leyendo, ¿estás creyendo lo que estás leyendo? ¿O no lo crees? Si no lo crees, por eso Pablo dice: lo que está escrito es verdadero. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a leer Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. ¿Qué dice? Que Abraham, Dios le habla a Abraham, y Abraham, porque cree. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser bendecido? ¿Qué tuvo que hacer? Creer. Amén. Escuche esto, dice que, por eso muchas veces la gente dice: yo tengo fe. Bueno, como Palito Ortega, ¿no? Que decía: yo tengo fe que todo va a cambiar. Ahora,
Yo pensé mucho en esto y yo quiero que usted preste atención. Ahora, muchas veces la gente dice, yo tengo fe que esto va a suceder. Amén. Yo tengo fe que la Argentina va a salir campeón del mundial. Amén. Ahora, y mucha gente, yo tengo fe que si le voy a orar a esta persona que está enferma, se va a sanar. Y usted fue y le oró y no se sanó. Entonces usted se frustró. Entonces usted dijo, yo no tengo fe. Amén. Como muchas veces que venía un profeta y decía, yo decreto que usted va a ser próspero y en un mes usted va a recibir dinero. Y al mes la persona no recibe el dinero, entonces va y le dices al profeta, hey, vos me dijiste, me decretaste que yo iba a ser próspero en el mes. Entonces el profeta te dice, no lo recibiste porque no creíste. Ahora, usted sabe que un decreto no tiene que ver con que si la persona cree o no, es un decreto, ya está establecido. Si Dios lo estableció, así va a suceder, por más que usted crea o por más que usted no crea. Porque es un decreto. No es que está diciendo, mira, Dios te va a prosperar si tú crees, pero si tú no crees, Dios no te va a prosperar. No, yo decreto que tú vas a ser prosperado. Y después cuando no se cumple, entonces significa esto, escuche bien. Por eso muchas veces cuando uno fue a orarle a alguien y le ora a alguien y dice, yo tengo fe que la persona va a sanar. Ahora, escuche, usted tiene fe en que Dios sana, sí. El tema es, ¿Dios te dijo que lo va a sanar? Si Dios te dice, orale porque lo voy a sanar, va a ser sana esa persona. Porque yo estoy creyendo a la palabra que Dios me está hablando acá en mi corazón. Ahora, yo le estoy orando, pero Dios no me dijo nada. Entonces, guarda, porque puede ser que Dios no lo quiera sanar todavía. ¿Se entiende eso? Entonces yo no puedo determinar ser Dios y decir, esto va a ocurrir así. Esto va a suceder de esta manera porque yo lo creo. ¿Quién sos vos? Vos no sos nadie, perejil. ¿Qué te pasa? Yo soy un hombre de Dios y lo que yo determine va a ocurrir. Ah, ¿quién sos? Pancho Villa. Lo que yo determino va a suceder. ¡Fua! Pará, Dios. Ese lugar es para Dios, no es para nosotros. Ahora tú tienes que aprender a orar. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Y si Dios te dice, recuerdo un día, escuche, yo un día vino un hombre, hace muchos años, yo recién estaba convertido, yo lo contesto una vez, vino un hombre que hacía como 15 días con una diarrea que no podía parar, no se lo podía parar, le salía diarrea por todos lados. Y vinieron y me lo trajeron, me acuerdo, y yo era nuevo y me dicen, quieren que le ores. Y me acuerdo que yo estaba orando, por eso ahí está la fe. Yo estaba orando y me acuerdo que Dios me dijo, prepárale un jugo con 3 naranjas exprimidas y dásela que se va a sanar. Y yo en ese momento empecé a temblar y dije, Dios, si le doy naranja a este hombre se muere peor de lo que está. Entonces me acuerdo que le preparé las 3 naranjas, se las puse así y le dije, mira, Dios me dijo que si te la tomas te sanas. Ahora, yo tuve fe en lo que Dios me dijo. No fue un invento mío, ¿entiende? Mañana usted viene con diarrea y me dice, pastor, ¿me da el juguito con 3 naranjas y me sano? Porque te puedo asegurar que te lo vas a tomar y te va a ir al médico muriéndote, porque Dios no te va a sanar, porque fue para ese momento, para esa situación específica y Dios probó mi fe, ¿se entiende? Entonces yo agarré y le dije, mira, tómatelo. Y me dijo, mira, yo creo, me lo tomo. ¿Se da cuenta? Y se sanó. ¿Qué hice yo? Nada, solamente creí y obedecí lo que Dios me dijo. Ese es el tema, hermano. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo fe, voy y hago lo que quiero. No es la fe para hacer lo que quieras. Yo tengo fe que esta iglesia se va a llenar de almas y van a desbordar por las ventanas. Yo lo declaro, yo tengo fe. No va a ocurrir, mi hermano. Pero ahora Dios me dijo algo. Dios me dijo, el año pasado y el anteaño pasado, Dios me dijo algo. Yo voy a multiplicar las almas de esta iglesia y vamos a abrir anexo y va a crecer. Yo creo. Y te estoy diciendo algo que Dios me dijo y estoy creyendo lo que Dios me dijo. Pero no es algo que a mí se me ocurrió.
Y eso es importante. Amén. Por eso, si no ocurre, Dios no te lo dijo. Y antiguamente los profetas, que no ocurrían esas cosas, imagínate, si yo le daba el jugo y este hombre iba al hospital y no se sanaba, antiguamente, ¿sabes lo que valía para mí? La muerte. ¿Por ser un qué? Un falso profeta. ¿Por qué? Porque yo hablé de acuerdo a mi emoción, hablé de acuerdo a lo que yo tenía al deseo. Veo que a veces viene uno, yo que soy un pariente tuyo, y está así todo desnutrido, muerto de hambre, que no tiene trabajo, y vos lo querés, y vos le orás, y vos, en el nombre de Jesús, Dios me dice que vas a prosperar y que vas a tener trabajo. Es tu deseo, no es de Dios. Amén. Ahí cuando vas a orar, decís: Señor, yo deseo que consiga trabajo este vago atorrante. Ahora, y que Dios te habla en esa oración y te dice: Dios, decile que mañana va a tener un trabajo. Entonces vos vas y le decís: Dios me dijo que mañana vas a tener un trabajo. No sé cómo, porque vos le huías al trabajo, pero mañana vas a tener trabajo. ¿Entiende? Ahora, aunque te cruce de la raya, Dios te va a dar el trabajo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gálatas 3:6. Dejémoslo ahí. 3:6 y 3:7. Y dice, y así Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe son hijos de ¿qué? ¿Cuántos hijos de Abraham hay acá? ¿Sabe lo que es ser un hijo de Abraham? Somos hijos de Abraham en la fe, ¿se entiende? ¿No? Nosotros somos hijos de Dios. Pero somos, en cuanto a la fe, somos hijos de Abraham porque estamos haciendo lo que Abraham hizo, que fue ¿qué? Creer en Dios. Amén. Y quiero seguir leyendo. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el padre de la fe, el pionero, el primero, en el cual Dios le dijo: Abraham, de ti voy a hacer algo. Y Abraham dijo: amén, acá estoy, haz lo que quieras conmigo, Dios. Entonces Dios dice: por cuanto me creíste, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar. Imagínate, Sara, ven acá. Era machote así, Abraham. Ven, Sara. Como hay algunos hermanos acá que tratan a sus esposas así. Ven acá, Sara. ¿Qué? Prepara las valijas. Nos vamos. ¿A dónde? No sé. Pero nos vamos. ¿Pero a dónde? Ni idea. Dios me dijo que nos vayamos, que Él nos va a bendecir. ¡Fah! Mira si no es fe. Imagínate si yo hoy le digo a mi esposa: amor, vamos. ¿A dónde? No tengo ni idea, pero vamos. Y mi señora me dice: andá vos solo. Yo te espero acá. Eso es fe. Porque el que está en la fe ya no es guiado por la carne. No es guiado por lo que los ojos ven. No es guiado por lo que te dice tu vecino, tu pariente. Sos guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, por eso dice la palabra, que somos llevados, amén, por el poder del Espíritu a donde no queremos. Vamos a ser llevados donde el Señor tiene un plan y un propósito con tu vida. Tú dices: no lo entiendo. Y Dios dice: no hace falta que lo entiendas, hace falta que lo obedezcas. Yo le contaba el otro día a mi sobrino y le decía: yo en una oportunidad, un día me acuerdo, había estado todo el año ahorrando para irme de vacaciones. Y me acuerdo que ahorré durante todo ese año porque había trabajado fuertemente y quería tomarme una semana. Y ese día, 2 días antes de irme de vacaciones, me acuerdo que estaba en el altar orando y Dios me habla y Dios me dice algo. Dice el Señor: siembra y yo te prosperaré.
Entonces me acuerdo que el Señor me habla y me dice el Señor, y yo le dije, ¿cuánto, Señor? Y el Señor me dijo, todo lo que tengo acá. No, me dijo, todo lo que tenés ahorrado. Señor, en 2 días me voy de vacaciones. ¿Quieres que te prospere? Y yo me acuerdo que salí de la iglesia, me tomé un remis, fui hasta mi casa, saqué los ahorros que tenía, vine y lo puse en el altar. Ahora, si yo le digo a alguien, hermano, haga lo mismo y usted va a prosperar, usted tiene que decir, pastor, eso se lo dijo Dios a usted, no a mí. ¿Se entiende? Por eso hay mucha gente. Dios me dijo que me acuerdo en una época cuando todo el mundo, Dios me dijo. Me acuerdo que en una época vino uno y me dijo, Dios me dijo que me tenés que sembrar el reloj. Y yo le dije, mira, a mí Dios no me dijo nada todavía. Cuando Dios me diga, yo obedezco lo que Dios me dice, no lo que me decís vos. ¿Se entiende, mi hermano? ¿Va entendiendo? Eso es fe. Es obedecer lo que Dios te va. ¿Por qué? Porque esto es una relación personal con Dios, donde Dios quiere hablarte a tu corazón. Cuando Dios te dice, ve a la iglesia, ve. Cuando Dios te dice, no te dejes de congregar, no dejes de congregarte. Cuando Dios te dice, deja ese pecado porque te está haciendo daño. El pastor dijo, no, obedezca a Dios. Deja ese amante porque vas a tener problemas. ¿Me entiende? Ahora, el tema es cuando Dios te lo está diciendo y tú no lo entiendes, entras en un problema. Bien, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Mire todo lo que estamos haciendo de 3 versículos bíblicos solamente. Pero esto es estudiar la palabra de Dios, mi hermano. Porque siempre cuando se lee un versículo bíblico hay que ver que ese versículo bíblico, que lo respalda ese versículo bíblico, que obviamente siempre lo respaldan otros versículos bíblicos, para poder entender ese versículo bíblico. Dice en Romanos 11:8, en Hebreos 11 habla de la fe. Y me gusta, ¿por qué? Porque dice, escúcheme por favor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí empieza a hablar la historia de que por la fe alcanzaron esto, por la fe hicieron esto, por la fe lograron lo otro, por la fe. Todo fue por la fe. Ahora, ¿la fe sola? No. La fe puesta en la palabra que Dios me dijo. Cuando Dios le habló a Abraham, Dios le dijo a Abraham, y Abraham dijo, sí Señor, acá estoy, te obedezco. Y Dios le dijo, sal. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. ¿Por qué lo bendijo Dios? Por la fe en la obediencia a la palabra. Amén, iglesia. Dice en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Wow. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso es fe. El Señor te dice, si tú te quedas en la iglesia y te preparas, yo te voy a usar. Tú dices, yo sé que Dios me va a usar. ¿Cuándo? No sé, pero Dios me va a usar. Dios me lo dijo, yo lo sé. Hay gente que yo le digo a los hermanos, me dicen, pastor, yo sé que voy a ser pastor. ¿Cómo lo sabes? Porque Dios me lo dijo. Eso es fe. ¿Y sabes qué? Y la fe espera, la fe, por eso dice, por la fe es la certeza de lo que se espera. Esperé, porque estoy creyendo que sé que Dios lo va a hacer, porque lo creí, porque Dios me lo dijo y yo lo creí. Y si yo lo creí y Dios me lo dijo, será hecho. Dice que por la fe Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Decirle al que está a tu lado, obedece, decirle. Sin saber. Por eso a veces, como yo te decía, cuando Dios me dijo, escuche, Dios me dijo, dame todo, porque Dios estaba probando mi fe. Dios te prueba la fe. Por eso dice que después Dios de vuelta volvió a probar la fe de Abraham cuando le pidió a su hijo Isaac. Dios va a probar tu fe. Cuando de repente toda tu familia te dice, si hoy vas a la iglesia, no tenés más familia. Y Dios te dice, hoy ve a la iglesia. O sea, ay Dios, ¿por qué, Señor?
¿Por qué no me van a querer más? Y vos de repente venís a la iglesia porque creíste. Y cuando llegues a tu casa, toda tu familia va a estar convertida. Eso es fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios respalda. Porque estás obedeciendo a Dios. Ese día que yo sembré todo, hermano, el otro día estaba más pelado mis bolsillos que el día anterior. Pero yo había creído a Dios. Y había escuchado su voz. Y obedecí. Y Dios me bendijo. Y Dios no dejó que me faltara. Amén. Amén, iglesia. Bien. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Ya vamos terminando. Del libro de Romanos. Dice... Y acá habla de las obras, escuche. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vio que usted cuando lee esto es como que yo lo tuve que leer como 66,000 veces más o menos. Y estudiar y profundizar. Te digo, para estos dos versículos bíblicos me habrán llevado más o menos unos 3 días. Porque si yo te lo leo así y dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Explícamelo. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa esto? Significa que Alejandra, que trabaja conmigo, ella cuando termina el día y quiere cobrar, y yo le digo, te voy a regalar el sueldo. Y Alejandra dice, no, ¿qué me regalar? Yo trabajé. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago algo, lo que recibo es un salario, no es gratis. ¿Se entiende? Lo que el Señor está diciendo es que la salvación no es por lo que vos hagas, sino es porque crees solamente. No tienes que hacer nada para ser salvo, solamente creer. Nada más. No, si yo hago algo voy a ser salvo. No, si tú haces algo lo que vas a recibir es salario. Amén. Si usted trabaja en la iglesia, dice la palabra que al obrero Dios le paga. Amén. Si tú trabajas, si tú sirves, no solamente aquí en la obra, en tu casa, en tu familia, cuando tú predicas, en todos lados, lo que Dios va a hacer es pagarte. Pero eso no tiene que ver con la salvación. No es que yo estoy trabajando para ser salvo. Estoy trabajando porque ya salvo soy. Estoy trabajando para que Dios me pague. ¿Lo entendió? Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Al que trabaja se le paga, pero no con gracia. No es gratis. Gratis es la salvación, ¿entiende, mi hermano? Entonces, si yo quiero recibir más allá de la salvación, bendiciones, ¿qué tengo que hacer? Trabajar para Dios. Amén. Tengo que trabajar para Dios. Ahora, eso quiere decir el versículo 4 y el versículo 5. Dice, más al que no obra, más al que no trabaja, sino que cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Este que no trabaja pero cree, es justificado. No trabaja pero está creyendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende que son dos cosas diferentes, el servicio y la salvación? Hay mucha gente que, tú quieres ser salvo, ven a la iglesia, ven a trabajar, ven a hacer estas obras, haz aquello. No, mi hermano, no es por obra. Vieron que hay gente que le dice, si tú quieres ser salvo, deja el pecado. Si tú quieres ser salvo, deja el pecado. Ahora, si yo dejo el pecado, ¿soy salvo? No quiere contestar. Si yo dejo el pecado, ¿soy salvo? No, mi hermano. Yo soy salvo aunque sea un pecador. Soy salvo por creer. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que si yo soy salvo por gracia, ¿puedo seguir pecando? No, al contrario. Porque cuando viene la gracia a tu vida, das evidencia de esa salvación. ¿De qué manera? De que tú te apartas del pecado. Porque ya no eres guiado por la carne, sino por el Espíritu.